caminar. Así que si ya tienes ahí el libro de los Hechos, capítulo 10. Ustedes recordarán, el domingo pasado hablábamos acerca de este hombre, de Cornelio. Para hacer una remembranza de él, recuerden que Lucas lo presenta como un centurión, un hombre que estaba a cargo de 100 soldados. Era un hombre preparado, desde luego, un hombre de familia. Tenía a su cargo o al cuidado o liderando 100 personas. Entre ellos, algunos eran ya devotos de la fe. Pero Lucas nos dice que Cornelio, que era un gentil, no era un judío, dice que tenía ciertas características que mismo Lucas lo describe aquí en el libro de los Hechos. Dice que Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Cuando hablamos de la palabra temeroso, no quiere decir que era un hombre que tenía miedo, sino era un hombre que adoraba junto con su familia a Dios. Ustedes recordarán que el domingo pasado yo hacía mención que en Cesarea había una influencia muy fuerte de evangelización en ese tiempo, que Felipe llegó a establecer su hogar ahí, y era un lugar en donde se predicaba la palabra, y Cornelio se presentaba a esos lugares de reunión y lo dejaban entrar a él. Pues realmente era un personaje que buscaba a Dios con todo su corazón, pero a todas estas características que menciona Lucas, que era un temeroso de Dios, que daba ofrendas y que era un hombre generoso. Es decir, este hombre lo que guardaba de sus recursos lo destinaba para parte de la obra a los pobres, a los necesitados. Era un hombre muy generoso de corazón, un hombre muy dadivoso, que daba sin medida a quienes no necesitaban. Pero también dice Lucas que era un hombre que oraba siempre, dice, que oraba siempre. ¿Qué podríamos pensar entonces? Que Cornelio era un hombre casi perfecto, a un hombre que no le faltaba nada. Imagínate un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, adorador de Dios, daba sus ofrendas a los pobres, era muy generoso y oraba siempre. ¿Qué le faltaría a Cornelio? ¿Ustedes qué creen que le faltaría a Cornelio si lo tenía todo? ¿Qué creen ustedes que le faltaría a Cornelio? A Cornelio tenía una necesidad espiritual, lo dije el domingo pasado. Y esta necesidad espiritual que le faltaba a Cornelio era precisamente la salvación, la vida eterna. No la tenía Cornelio. Y Cornelio en su oración seguramente él anhelaba y buscaba a Dios para alcanzar, quizás equivocadamente por medio de la oración, la salvación, la vida eterna. ¿Y por qué le digo esto? Porque miren, en el libro de los Hechos ahí mismo, en el capítulo 11, si ustedes notan, en el versículo 14 está la respuesta a lo que yo les estoy comentando. Dice versículo 14, Él te hablará, o sea, hablando de Pedro, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esa era la necesidad de Cornelio. Ese hombre tenía todo, pero tenía un vacío espiritual. Le faltaba Cristo Jesús en su vida. ¿Cuántas personas hoy en día tienen todo? Aparentemente. Pero le falta lo principal en su vida, que es Dios. Por eso decíamos el domingo pasado, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Si tú lo tienes todo, tienes éxito, tienes dinero, tienes propiedades, vives bien, no te falta nada, aparentemente habría que hacernos una pregunta. ¿Tengo a Cristo Jesús en mi corazón?
Porque si no tengo a Cristo Jesús, lo demás no sirve para nada. Porque nos vamos a ir de este mundo y así como venimos, así nos vamos a ir. El problema es cómo nos vamos o con quién nos vamos. Esa es la pregunta. Qué tan interesante en la vida de Cornelio. Ahora me llama la atención y vamos aquí a ir viendo algunos puntos. Vamos a ver primero a Cornelio. Me llama la atención que dice Lucas que Cornelio era un hombre que oraba siempre. Siempre oraba. Cuando tú escuchas la palabra siempre, ¿qué te imaginas? Que era un hombre constante, un hombre que permanecía constantemente en oración. Ahora, yo quiero que me sigas. Era un hombre que tenía a su cargo 100 soldados, 100 personas. Ahora, no te podrás imaginar que algunos de ellos se peleaban, tenían problemas, o venían y le platicaban a Cornelio, Cornelio, tengo estos problemas, etcétera, etcétera. O Cornelio, pues los enemigos vienen y nos quieren atacar. Y Cornelio, en sus múltiples ocupaciones, no descuidó la oración. Era un hombre que oraba siempre. No deja lugar a dudas Lucas de que no pasaba un día en el cual Cornelio no orara a Dios, no buscara a Dios. Miren, esto nos deja un claro ejemplo de que puede haber en este mundo muchísimas personas que no son cristianas, pero que tienen una vida ejemplar de oración, que oran siempre. Constantemente están en oración. Yo creo que le ganan a muchos cristianos. Porque si alguna vez pudiéramos hacer una medición, ¿cuánto ora un cristiano? ¿Y cuánto ora uno que no es cristiano? A lo mejor y nos llevaríamos una sorpresa. ¿Lo crees? Posiblemente sí. Dice que Cornelio era un hombre que oraba siempre. Ahora, fíjense. Si oraba siempre y era un hombre constante en la oración, era muy probable que siempre tuviera una respuesta de Dios. Pero no lo era así. Lucas no nos dice que cuando él oraba, Dios le respondía inmediatamente. No. Él oraba y oraba y oraba y oraba y oraba a Dios y quizás las respuestas a su oración no venían. Pero él no desmayaba en oración. Esto nos deja un ejemplo, amadas y amados hermanos, de que tú y yo no nos debemos de desesperar cuando Dios no responde a nuestra oración. Porque no es porque siempre estemos orando, es que siempre tenemos que esperar la respuesta de Dios. Dios responderá en su tiempo y a su manera. ¿Están aquí? Entonces no quería decir, o no quiere decir que porque siempre oraba y era un hombre que quizás se la pasaba tiempos orando, tenía Dios la obligación de contestarle su oración. Él hacía lo que él creía y sentía en su corazón que tenía que hacer. Fíjese qué interesante. Tan bonito esto, que él oraba siempre a Dios. Y dice la misma escritura que él oraba a la hora 9 del día. Es decir, él oraba a las 3 de la tarde, la hora que normalmente oraba en el pueblo judío, que era la hora de la oración. Y aquí en la misma escritura él nos dice qué estaba haciendo ese día, cuando le da el testimonio a Pedro. Que él estaba orando a la hora 9, cuando de repente, di conmigo, de repente, se le apareció un ángel. Vio una visión, di conmigo visión. Vio una visión y en esa visión estaba un ángel. Dice versículo 3,
Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Note algo bien importante. A la hora 9 del día, a la hora de la oración, vio una visión. Y en esa visión vio a un ángel y el ángel le llama por su nombre. ¿Qué es decir? Que cuando una persona está en constante oración a Dios, en una búsqueda constante de adoración a Dios, es muy probable, porque la Biblia nos los deja aquí escrito, es muy probable y puede suceder que en los tiempos de oración Dios le dé una visión a la persona. Esa visión es una señal de lo que él tiene o ella tiene que hacer. Ejemplo, si una persona está viviendo una situación complicada, difícil en el matrimonio o en la familia, o las razones que sean, el motivo que sea, y en su búsqueda constante a Dios le está diciendo: Dios, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Vendrá una visión, es decir, vendrá claramente lo que él tiene que hacer en su vida en relación a la situación que él está viviendo. Muchas veces nosotros buscamos la dirección de hombres y está bien escuchar un consejo, pero ¿por qué no esperar la visión de Dios, que es la mejor que Él te puede dar para poder alcanzar aquello que tú estás necesitando? Muchas veces nos equivocamos y pedimos consejo de hombre. Puedo hacer esto, ¿usted qué opina? Y repito, está bien la opinión, pero si tú no tienes tiempo de oración, si tú no pasas tiempo con Dios, si tú no buscas a Dios y yo no busco a Dios, y en esa búsqueda hacia Dios, yo no estoy en esa constante oración para recibir de Dios la visión que Él quiere para mi vida, será un camino muy difícil de transitar. Porque entonces haré lo que mi corazón dicte, haré lo que otros digan o imitaré lo que otros hacen, pero menos lo que Dios quiere hablar a mi vida. En la oración Dios le dio la visión a Cornelio. Dios le dio la visión a Cornelio. Y en oración, amado hermano, amada hermana, tú vas a recibir la dirección de Dios a tu necesidad. Eso tenlo por seguro, porque escrito está. Lucas lo deja escrito aquí, que Cornelio era un hombre que constantemente oraba. Y ese día que Cornelio estaba orando, él ni se imaginaba lo que iba a suceder en su vida. Te podrás imaginar, si Lucas nos dice que oraba siempre los 365 días del año, un día de los 365 días del año se le apareció el ángel. El resto de los días del año se la pasaba esperando y orando, esperando y orando. ¿Y cuántas vidas se desesperan? Porque a la primera de cambio oran: es que ya llevo, pastor, 3 meses orando y no veo respuesta de Dios. Pues yo no sé cuánto tiempo pasó Cornelio orando a Dios, pero un día, di conmigo, un día, Dios en visión le dijo a Cornelio lo que tenía que hacer. Fíjese qué tan importante es permanecer en oración, porque ahí en oración con Dios tú vas a recibir dirección. Ahí en la comunión con Dios, ahí en la permanencia con Dios, tú vas a recibir dirección de Dios. Y cuando Cornelio recibe la dirección de Dios y viene el ángel y le dice en el versículo 4, le dice: él mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor?
y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y viene la instrucción de lo que Cornelio tenía que hacer. Escucha lo que le dice el ángel. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando uno está en constante oración, es probable que Dios te dé la dirección y te dé la instrucción de lo que tú tienes que hacer. Pastor, es que ya no aguanto a mi marido. Usted no sabe lo pesado que es. Pero hermanita, ¿ya oraste? No, no oro. No tengo plata tampoco. Hermanita, ¿cuántos días a la semana oras por tu esposo? No, ese cuate no merece oración. No, él no, tú. No, ese no merece ni que le recen el Padre Nuestro. Porque yo he escuchado cristianos que dicen recen. No, oren. ¿Están aquí? Ah. Un día me dijo un cristiano, hermano, voy a rezar el Padre Nuestro. Pues no sé. Yo oro el Padre Nuestro, tú lo rezas, bueno. Sí, me explicó. Y él recibe dirección de Dios. Y escuchen, no nada más es recibir de Dios lo que tengo que hacer, sino la tercer parte que hace Cornelio es obedece. Di conmigo, obedece. Escúchame, si tú oras a Dios siempre y recibes dirección de Dios, pero no haces lo que Dios te está diciendo que hagas, no esperes el resultado de Dios. Es más bien, no esperes resultados para tu propia vida porque no estás haciendo lo que Dios te dice que hagas. Es decir, que si en oración tú estás orando a Dios y le estás pidiendo a Dios que te dé Dios el corazón para perdonar aquello que te hicieron, y Dios te dice, sí, mi hijo o mi hija, yo te pongo ese corazón para que tú perdones, pero ve a la casa o ve y dile a esa persona que tú lo perdonas. Ay, no, Señor. No. ¿Por qué no lo perdonas tú por mí? Porque yo no lo quiero ni ver. Si tú no haces lo que Dios te dice que hagas, no esperes resultados. Porque Dios te dio la visión, Dios te dio la instrucción, y lo que Dios espera que tú hagas es que obedezcas a la instrucción de Dios. ¿Y Cornelio qué hace? Obedece. Dice el versículo 6, 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que la asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Hasta ahí vamos bien. Di conmigo, Cornelio oraba siempre y en su oración recibió visión, y en la visión, instrucción, y en la instrucción, Cornelio obedeció e hizo lo que el ángel le había dicho que hiciera. Vamos bien hasta aquí. Fíjese lo que hizo Cornelio. Cornelio actuó en base a la respuesta que Dios le dio. Cornelio no se quedó esperando que Dios hiciera todo. Desafortunadamente hay quienes son mal enseñados, que esperan que todo lo haga Dios. El día que Moisés tenía un gran problema, que venían atrás los egipcios y al frente tenía el mar,
Cuando él clamó a Dios, Dios vino y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y él qué le dijo? Una vara. Y le dijo Dios, úsala. Y cuando él golpea las aguas, si tú no actúas, si yo no actúo, repito, la otra parte no se cumplirá en la vida. Hay muchos que están orando, Dios, dame un trabajo, Dios, dame un trabajo, Dios manda un trabajo, y esto, y ahora Dios se la pasan orando. Y de repente le dicen, oye hermano, fíjese que están necesitando un trabajador en aquella empresa. Ay no, pero me queda muy lejos. ¿Y será que me van a pagar el sueldo de director? ¿O a qué hora es la entrada? A las 7 de la mañana. Ay no, yo me levanto a las 9. Decía la difunta mi abuelita, oraban a Dios. Exacto. Rogándole a Dios. ¿Cuántos gente hay así que esperan que Dios responda y haga todo? Di conmigo, Dios hará una parte, tú tienes que hacer la otra. O al revés, Dios hará una parte, yo voy a hacer la mía, la que a mí me corresponde. Fíjense que ahorita lo vamos a ver aquí. Si esto no lo hubiese hecho Cornelio, Cornelio no hubiese recibido lo que Dios había preparado para su vida. Cornelio manda a sus soldados y dice que dentro de los soldados iba uno de ellos que era devoto, soldado. Era uno de los que él había adoctrinado. Miren todo el trabajo que hacía Cornelio. Era probable que Cornelio juntaba a su familia y junto a su familia venían los soldados y le compartía y le hablaba de Dios a los soldados y se ponían a orar juntos tal vez y buscarla a Dios, a leer los escritos antiguos. Algo estaban haciendo de tal manera que Cornelio le inspiró a todos los que estaban en su casa a buscar a Dios. Hoy, ¿cuántas gentes no inspiran a otros a buscar a Dios? Cornelio fue un ejemplo de hombre que inspiraba a los que estaban a su alrededor a buscar a Dios. Porque la Biblia dice que todos los de su casa eran adoradores, eran devotos de Dios. Un hombre que tenía influencia en los demás. Un hombre que le decían, vamos a orar, y él oraba. Cuando él decía, vamos a estudiar las Escrituras, él la estudiaba. Cuando él decía, vamos a adorar a Dios, él adoraba. Y la gente lo veía. Y los soldados lo veían. Y su familia lo veían. Y decían, wow, qué ejemplo de hombre. Qué ejemplo de hombre. Un hombre que ora, que lee, que dice y hace lo que él dice. Era un hombre congruente con su fe. No tenía la salvación, anhelaba la búsqueda de Dios, pero era un hombre que guiaba a los demás, guiaba a su familia y guiaba a los soldados. Era un hombre ejemplo a seguir. Y Cornelio manda a buscar a Pedro y le da las instrucciones de la misma que él recibió de parte del ángel. Le dice a los que estaban ahí, vayan a buscar a este hombre. Y Cornelio hizo lo que el ángel le dijo. Cornelio obedeció a lo que el ángel le dijo. Y eso es algo bien importante. Porque miren, hay una parte muy interesante aquí. Cuando nosotros vemos esta palabra, que yo le decía que cuando hay una búsqueda constante de palabra, te encuentras con algo y que la misma Biblia te responde. Porque yo escuché una vez una persona decir algo que voy a compartir ahorita cuando yo lea este pasaje, versículo 4. Y mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido. Una vez escuché decir a alguien que
si las oraciones que hacían las personas subían o no subían a Dios. Y que cuánta garantía tenías de que si tú orabas, subían tus oraciones a Dios. Y esta palabra subían como que dice, bueno, entonces hay una interrupción en la oración. O sea, la oración se queda hasta cierto nivel y no avanza más. Sí, hay una parte en la Biblia que nos habla acerca de los matrimonios cuando están disgustados, peleados, y le dice que si el hombre ora y no se reconcilia con su esposa, pues la oración que él haga no tiene efectos. Pudiera ser, pero miren, la misma Biblia nos contesta aquí en el versículo 31 del capítulo 10. Y dice Cornelio, entonces leamos el 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba yo, a esta hora, yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras que, ¿te das cuenta que al inicio del versículo del capítulo 10 dice que estaba a la hora novena, pero no nos dice qué estaba haciendo? Uno se imagina que la hora novena era la hora de la oración y que eso estaba haciendo. Bueno, pues la misma escritura nos aclara qué estaba haciendo a la hora novena. ¿Estaba qué? Orando. Orando, dice la escritura. En mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Entonces, esa palabra subida que usa Lucas es la palabra que oída. Es decir, Dios escuchó la oración de Cornelio. Estamos aquí. Sí, captaron la idea. Lo que dice versículo 4, que para muchos a veces piensan que hay un límite y que esa oración no pasa de ahí por alguna situación, porque usan esta palabra subido, han subido para memoria delante de Dios. Hay muchas personas que dicen, oye, entonces mi oración no subió a Dios. Ya expliqué yo que ahí en Pedro, creo que en la primera carta de Pedro, si no mal recuerdo, habla cuando hay problemas entre el matrimonio y el hombre ora a Dios, y si no hay una reconciliación, esa oración no sube a Dios. Pero lo que dice Lucas aquí es distinto. Lucas está diciendo, y lo aclara en el versículo 31, cuando dice, Cornelio, tu oración ha sido, en lugar de subida, ha sido oída, escuchada en los cielos. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué aclaro esto? Por la siguiente situación. Hay personas que creen que Dios no escucha las oraciones. Yo he escuchado personas que dicen, yo creo que Dios a mí no me escucha. Un día una persona que se congregaba con nosotros hace muchísimos años, llegó conmigo y me dijo, pastor, le quiero pedir un favor. Quisiera que usted orara por esto, porque a usted Dios sí lo escucha. Y yo me quedé pensando, dije, ay Dios, ¿cómo le digo que también a él Dios lo escucha? Si ora con fe y verdaderamente en su corazón. Amén. ¿Tú crees que Dios te escucha? ¿Tú crees que tu oración sube a Dios cuando tú oras de verdad? Qué bueno. Eso es bueno. Porque muchas veces andamos buscando que otros oren por mí y no está mal, está bien, repito. Pero aquí lo que trato de enseñarles es que ustedes pueden orar a Dios y tener fe en su corazón que Dios les escucha. Imagínate si tú te encuentras en un lugar baldío y de repente te sale un Doberman o un Bulldog o que esos perros feos bravos y no está tu pastor ahí. ¿Qué vas a hacer? Y si te es necesario que ores, vas a pedir, pastor, manda una oración desde allá. Tú te vas a inclinar a orar ahí, ¿verdad que sí? O a lo mejor, mire, nos ha sucedido, nos ha pasado, que cuando entras al hospital te dicen, no, usted no puede entrar. Nada más el paciente. Y estás tú solita en la cama, solito en la cama. Y no dejan pasar a nadie. ¿Qué harías tú ahí solita y solito? ¿Orar a Dios? ¿Y te escuchará a Dios? Claro que sí. Claro que sí.
La Biblia nos enseña que Dios escucha las oraciones cuando se hacen con un corazón sincero a Dios. Y el corazón de Cornelio era un corazón sincero. Por eso dice piadoso, sincero. Hay mucho que enseñar aquí, hay muchos versículos y nos vamos y nos remontamos a los salmos, a proverbios, pero lo que yo quiero enseñar es lo que hacía Cornelio, lo que hizo Cornelio para poder recibir lo que Dios tenía preparado para él. Voy a dejarle hasta aquí de Cornelio y me voy a ir con Pedro. Me voy a ir con Pedro. Dice la Escritura, al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Algo parecido le pasa a Pedro, como le sucedió a Cornelio. Escúchame hermano y hermana. Cuando un hombre sincero o una mujer sincera con un corazón piadoso que busca a Dios con todo su corazón, su oración es escuchada en el cielo y su oración abre los cielos. Se quedaron asombrados. Los cielos se abren. ¿Están aquí? Di conmigo, los cielos se abren. Y algo sucede en lo espiritual. Los dos orando, los dos reciben visiones distintas. Y a los dos se les abre el cielo. La oración, hermana, hermano querido, es una herramienta que si nosotros la sabemos usar bien, podemos tocar y abrir el cielo. Oh, tú no estás muy animado esta mañana. Cuando un corazón es sincero, es piadoso y su oración es sincera, esa oración es escuchada en los cielos y se abren los cielos para esas personas. Se abren los cielos, créelo hermana. De verdad créelo con todo tu corazón. Yo no te estoy hablando de algo emocional, te estoy hablando de lo que dice. La Biblia dice que él vio el cielo abierto. Es decir, cuando nosotros oramos con un corazón sincero, se nos abren los sentidos y la visión espiritual. Y podemos ver cosas que nuestros ojos carnales no logran ver. Esto es para que tú te animes a seguir orando. Esto es para que tú te animes a seguir buscando a Dios. Porque el que busca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Y cuando un hombre, una mujer ora a Dios fervientemente, algo sucede en lo espiritual. Algo sucede en los cielos. Algo pasa allá arriba. Y ejemplo de esos hay muchos en la Biblia. De hombres que oraron a Dios y los cielos se abrieron. El sol se detuvo. Hubo una situación, de repente vino una lluvia, ¿se acuerdan de Elías? Algo sucede en lo espiritual. Algo pasa allá arriba.
Y di conmigo, fíjense, ahorita lo vamos a ver. Mientras yo oro, repite conmigo esto. Mientras yo oro fervientemente, Dios está actuando en los cielos. Mientras un hombre, una mujer ora fervientemente a Dios y le cree a Dios con todo su corazón, los cielos se están abriendo y Dios está actuando. Dios está haciendo algo. Dios no se queda quieto. Cuando Cornelio estaba orando y Pedro estaba orando a la misma hora, la visión para uno y para otro fue distinta, pero tenía el mismo propósito. Cuando Cornelio estaba orando, se abren los cielos, llega la oración a Dios y Dios dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué está pidiendo Cornelio esto? A ver tú, ángel, ve y dile esto a Cornelio. Y por otro lado, Espíritu Santo, ve y háblale a Pedro. Y dile que lo van a venir a buscar. Y dile que no se detenga, que vaya con ellos, porque yo los envié. Y Pedro dice, oh, yo recibo una visión de Dios, y viene la visión de Dios y me dice que yo vaya con ellos. Y entonces Pedro, dice el versículo 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Yo quiero que si tú tienes algo ahí con qué subrayar, subraya esto que está aquí. Pedro le dice, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones, di conmigo instrucciones, de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25. Estamos hablando de Pedro. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Llega Pedro a la casa de Cornelio y ve una multitud de gente reunida ese día. Ve una multitud. Y lo que no debemos de hacer, escúchame bien, y esto nos sirve, que nos sirva a nosotros como testimonio de lo que no tenemos que hacer cuando nosotros vamos a compartirle a alguien o hablar con alguien de la palabra de Dios. Hay veces que hay matrimonios que no se logran consolidar porque usan la misma palabra para agredirse. Dice la Biblia que tú te tienes que sujetar a mí. Ya la agarra como látigo. Y la mujer le dice, ¿y tú te sujetas a Dios? ¿Pero dónde dice en la Biblia? A ver, ¿dónde dice en la Biblia? Y se empiezan a agarrar de bibliazos. Ah, pero la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa y tú no edificas la casa. Ah, pero también la Biblia dice que tu marido me debes amar. Ah, amar, no, hombre, si tú no me respetas, me avientas el sartenazo en la cabeza. Y ahí están peleándose a bibliazos. Hola. ¿Habrá alguien así aquí? No. Di conmigo, aquí no hay de esos. Ni de broma, dile. Pedro llega, y miren lo que llega diciéndole Pedro. Esto desanima a cualquiera. Pero ahorita se la voy a parafrasear. Versículo 28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán
abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y no lo sabía ya Pedro. ¿No sabía Pedro a qué iba? ¿No le habían dicho? Cuando él preguntó la primera vez y le contestan, Cornelio, un hombre temeroso de Dios, recibió una visión de un ángel que dijo que viniera. Y él vuelve a preguntar lo mismo. Pero note lo que está diciendo Pedro. ¿Yo entrar a la casa de un gentil? No, soy un judío y los judíos no se llevan con los gentiles. En pocas palabras, tu casa huele mal. Yo no vine aquí porque yo quería venir. La verdad, no quería venir. Si hubiera sido por Pedro, Pedro no hubiese ido a la casa de Cornelio. ¿Están aquí? Pedro no hubiese ido. Si por él hubiese sido, que le hubiera dicho, Pedro, ve a la casa de Cornelio a orar por Cornelio. No, yo no voy. Esto es lo que no debemos de hacer cuando lleguemos a una casa. Hay gente que llegan a las casas y ven ahí los cuadros y esto bájalo, es de Satanás y ¡pum! Le tiran. Yo recuerdo, lo testifiqué aquí, de un amigo, hermano, de la fe hace muchos años, cuando nosotros estábamos en Volcanes, estábamos orando, es un hecho que nos pasó a nosotros. Estábamos haciendo un llamado para salvación y pasan varias personas, entre ellos pasa un joven con un escapulario aquí, o un rosario. Trae aquí. Y un hermano estaba enfrente de él y cuando lo vio parece que vio a Satanás. Le tiró el manotazo, le agarró el collar y rájate. Y ahí nosotros teníamos unas carpas, ¿alguien se acuerda de eso? Ahí en Volcanes teníamos una carpa con unos tubos que sostenían la carpa y estaba un muchacho parado así y le fue a caer en la cabeza, creo, en el collar, el rosario de este hombre que agarró y ¡zas! Digo conmigo, tenemos que ser piadosos y misericordiosos, porque si Dios a ti y a mí, siendo pecadores, Dios tuvo misericordia de nosotros, también de los demás. Amén. Entonces no podemos llegar como Pedro, nada más vine aquí porque Dios me mandó, si no yo no hubiera venido. Esa fue la actitud de Pedro. Nada más, mira, vengo a tu casa porque estoy obedeciendo a Dios. Pero por mí yo no hubiera venido. Esta casa huele mal. Aquí está Satanás. Y toda su legión. Y a veces sería bueno decirle, y tú vienes acompañándolo. Di conmigo, eso no se debe de hacer. Así no se presenta el evangelio. Así no. No podemos llegar ofendiendo a los demás. Cristo es amor. Amén. Y de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres llenos de misericordia para con los demás. Amén. Y cuando tengas que corregir a alguien, corrígelos en amor. Cornelio llegó, cuando vio a Pedro, llegó y se hincó. Y Pedro le dijo, ay no, eso fue lo bueno de Pedro. Le dijo, no, aquí el único que recibe glorias y alabanzas es Dios. Nosotros no. A Él sea solamente la gloria. A Él sea la gloria, no a nosotros. Amén. A Él sea la gloria. Pero Cornelio, como era un hombre temeroso, devoto de Dios, y sabía que venía alguien enviado por Dios, él con todo respeto y en su humildad recibió a Pedro. Pero Pedro le dijo, no, levántate, somos iguales. Miren, si hay algo que tenemos que aprender nosotros, amados hermanos, que tú y yo somos iguales delante de Dios. ¿Sí estamos? Mi responsabilidad solamente es la diferencia de transmitir el mensaje hacia ustedes, de preparar, de estudiar, de orar, de buscar a Dios y de transmitir un mensaje centrado bíblicamente hablando y orar a Dios y pedir a Dios que bendiga tu vida, pero de ahí en fuera todos somos
iguales delante de Dios. Para Dios no hay ni judío ni griego, todos somos iguales. Ay, es que tú eres de ojos verdes y yo soy de ojos negros. ¿Y qué? Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Dios qué mira? El corazón. Hola, están aquí. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y no debemos de ser así. Pedro llegó a la casa de Cornelio casi insultándolo. Y después dijo, pero yo obedecí a Dios. Yo obedecí a Dios. Y miren, eso es lo que no debió haber sido hecho Pedro. Pero miren lo que sí hizo Pedro y lo hizo bien. Versículo siguiente. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba orando, versículo 32, envía pues a Jope a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue a él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibieran ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué sucede? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días ahí. ¿Qué pasó en la casa de Cornelio? ¿Qué pasó cuando Pedro se quitó esa estructura religiosa de decir, no, el evangelio nada más es para los judíos, para los gentiles no? Cuando Pedro se quita eso de que lo que tú llamas impuros, no lo llames impuro porque Dios ya lo limpió. Miren, escúchenme bien, Pedro vivía en la gracia, ¿sí o no? Pero estaba sujeto a la ley todavía. Miren, hace unos días yo escuché algo tan feo de una persona hablando feo de una mujer, de las mujeres. Y ya no les digo qué decía, porque decía muy feo que si la mujer usa pantalones es porque le estaba sirviendo a Satanás. Y una serie de cosas, de barbaridades, que la misma gente le decía, ¿cómo tú hablas de Dios e insultas a la mujer? Y es que dice la Biblia que dice que el hombre no se viste de mujer y la mujer no se viste de hombre. Sí, pero lean el contexto de qué es lo que estaba pasando en ese tiempo. Pero hay muchos como Pedro, que estamos viviendo bajo la gracia y todavía seguimos sujetos a la ley antigua.
No comas, no esto, no el otro. No estoy hablando de libertinaje, escuchen bien. Estoy hablando de aplicar la Biblia y la ley de Dios como debe de ser. ¿Están aquí? ¿Cómo debe de ser? Entraba, no te lavaste los pies, no te lavaste las manos, o sea, en el tiempo antiguo, ¿se acuerdan? Eso era impuro. ¿Y qué dijo Jesús? Lo que contamina, ¿cuál es? Lo que sale ¿de dónde? Del corazón. Porque de lo que habla nuestra boca es lo que está dentro de nuestro corazón. Del corazón habla. Y de aquí salen malas palabras, esto, el otro, ¿sí o no? Y muchas veces la impureza no está, ¿de qué me sirvió haberme lavado las manos para respetar la ley si mi corazón está podrido? ¿Estamos aquí? ¿De qué sirve? Y Pedro dijo, no, seguimos bajo la ley. Y Cristo dijo, no, bajo la gracia. Porque yo vine a dar cumplimiento a la ley. Y la ley se descargó en Cristo. Y por Cristo nosotros no recibimos la condenación de la ley. ¿Están aquí? Y por Cristo somos salvos. Cuando llegó aquellos hombres a apedrear a aquella mujer que la habían encontrado en el mismo acto del adulterio, le dijeron a Jesús, Jesús, la ley dice. La mujer estaba parada frente a la gracia. Y cuando la gracia está presente, la ley ya no funciona en nosotros, porque la ley fue descargada toda completamente en el cuerpo de Cristo. Él fue colgado en el madero por la ley. Y ahí llevó cautivo todos nuestros pecados. Amén. Y Pedro vivía en la gracia, pero seguía sujeto ¿a qué? A la ley. Hermanos, cuando tú vas a predicar la palabra, tú vas a hablar de la gracia. De la gracia. Y cuando se permite la gracia, algo sucede en la casa donde tú vas a visitar. Pedro le habla de la gracia, del Espíritu de Dios, le habla de Cristo, de lo que Cristo padeció por nosotros en la cruz. Y dice que estando reunidos ellos, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban en su casa. Y ese día hubo salvación para todos, gloria a Dios. Imagínate si Pedro hubiese ido con su mentalidad religiosa, ¿hubiese alcanzado a esa gente para Cristo? No. Y si hubiese él ido casi como Jonás a regañadientes, Dios no cumpliría el propósito en la vida de Cornelio. Y escucha, hermano, hay muchas almas que hoy están anhelando escuchar la gracia de Dios. La gracia, la misericordia de Dios. Dice la Escritura que de lo vil y de lo menospreciado nos sacó Dios, ¿sí o no? Y si Dios tuvo misericordia de este pecador, ¿no lo tendrá de los demás? Y si Dios sigue teniendo hoy misericordia de nosotros, es porque su gracia y su misericordia se sigue extendida hasta el día de su venida. Amén. Pero mientras la venida de Cristo, o mientras Cristo no venga, nosotros tenemos que predicar de la gracia de Dios que trae a salvación, a vida eterna. Amén. No al libertinaje, hermano, que quede claro, a la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Ese día, di conmigo, llegó la bendición a la casa de Cornelio. Ahora voy rápidamente con Dios. ¿Qué hizo Dios? Y quiero que me ayuden por favor el teclado. ¿Qué hizo Dios? Dios escuchó la oración de Cornelio. ¿Estamos? Dios envió ángeles para darle el mensaje a Cornelio. Es decir,
Dios pudo haberlo hecho de otra manera, pero a él le plació mandar a un ángel a darle el mensaje a Cornelio. Y mientras que Cornelio estaba orando a Dios, Dios en su mente y en su corazón estaba preparando un plan para Cornelio. Es decir, que cuando tú y yo estamos en una constante oración, Dios está recibiendo la oración y está preparando un plan para tu vida. Y el plan perfecto de Dios primeramente no es los bienes materiales. El plan y el diseño perfecto de Dios es la salvación y la vida eterna para tu vida y mi vida. Y Dios va a preparar todo. Y va a mandar un ángel y va a mandar a una persona para que te comparta, para que te hable de Cristo, para que te dé la instrucción que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos de ustedes fueron recibida la bendición de la salvación cuando alguien les compartió? ¿A cuánto les compartió alguien aquí? Yo recuerdo en mi vida una historia que muchos quizás no la sepan, se la voy a contar brevemente. Yo trabajaba en un banco en Zacatelco, Tlaxcala. Y ahí estaba yo sentado en el escritorio. Yo venía de un problema muy fuerte de la ciudad de Coatzacoalcos, en el banco. Yo estaba sentado ahí y de repente llega una señora enfrente de mí y se sienta y le digo, ¿en qué la puedo atender? Y cuando la señora empieza a hablar, empieza a llorar. Resulta que se estaba divorciando de su esposo. Ellos eran dueños de unas gasolineras ahí en todo Tlaxcala. Y ella estaba llorando porque dijo, me va a dejar en la calle. Y no sé qué hacer. Y vengo a ver los créditos que tiene como empresa porque yo soy aval de ahí. Y me empezó a contar toda la historia, llorando. Y yo le digo, señora, crea usted en Dios, se le va a resolver su problema. Yo todavía no había recibido la palabra de salvación. Yo venía con mi estructura antigua. Y le dije, señora, crea usted en Dios. Era yo como Cornelio. Crea usted en Dios. Y me dice la señora, ¿usted cree en Dios? Dije, sí. Y me dice, ¿pero cree en el Dios que yo creo? Y le digo, ¿qué hay otro Dios? Y me dice la señora, lo invito a una reunión el próximo domingo en el cine fulanito tal, ahí en Tlaxcala. A tal hora tenemos reunión nosotros. Y vino un predicador de fuera y queremos que usted escuche la palabra de Dios. Y yo andaba como Cornelio, con un anhelo en mi corazón de conocer a Dios, que un día yo entré a una iglesia ahí tradicional en Tlaxcala y le dije a mi esposa, así como entré, así salí. Y me dijo mi esposa, pues ya lo perdimos. Porque si lo único que lo detenía era esto y sale peor, pues ya no sabemos qué vamos a hacer. Pero Dios tenía un plan. Dios había mandado a esa mujer, a ese escritorio, a hablarme de Cristo. Y el otro domingo me levanto temprano, alisto a mis hijos y le dije a mi esposa, vámonos. Y dice ella, yo no voy. Le dije, vamos. Y dice, no, yo no voy. Ha de ser otra de tus jaladas ahí. Así me contestó, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y le dijo, pues si tú no quieres ir, yo agarro a mi chilpayate y me lo llevo. Y agarro a mis 3 hijos. Y cuando vio ella que yo iba saliendo de la puerta, dice, espérenme, voy con ustedes. Dije, no que no. Y vamos al cine. Y estando ahí en la predicación de ese hombre, había una presencia de Dios tremenda. Y entonces dice el predicador, levanten las manos a aquellos que quieren recibir a Cristo Jesús en su corazón. Y ella y yo teníamos la mano levantada. Yo no supe ni a qué momento la levanté. Yo tenía la mano levantada, ella también. Yo no me había fijado. Y dice a la persona que está ahí enfrente, abran sus ojos. Y abrimos nuestros ojos. Y los que tengan la mano levantada, pasen al frente. Dije, Dios mío, yo tengo la mano levantada. Hice bajarla. No, los que la tengan levantada, no la bajen, pasen al frente. Y ahí vamos nosotros. Ese día Dios tenía preparado la salvación para nuestras vidas. Y Dios ocupó a esa mujer en sufrimiento para hablarme de Dios.
¿A cuántos de ustedes alguien les compartió la palabra de Dios y están aquí por su gracia y por su misericordia? Dale un aplauso al Señor por eso. ¿Qué otra cosa hizo Dios? Dios envía al Espíritu Santo para avisarle a Pedro lo que va a decirle. Es decir, ve y dile a Pedro lo que yo le tengo que decir, pero voy a usarte a ti, Pedro, para que tú le digas a él lo que te va a escuchar, lo que tiene que escuchar. Dios va a usar personas para bendecir tu vida. ¿Estás aquí? Dios va a escoger y a usar personas para bendecir tu vida. ¿Y qué otra cosa hizo Dios? Dios mandó a Pedro para que le lleve el mensaje a Cornelio. Y ese día, cuando Pedro estaba hablando, Dios empezó a actuar. Llenó la casa de la presencia de Dios. El Espíritu Santo cayó sobre la casa de Cornelio. Y Dios envía al Espíritu Santo y todos fueron llenos de Él. Hablaban en lengua, recibieron el bautismo y recibieron la salvación y la vida eterna. Es decir, que cuando tú y yo estamos orando a Dios, en esa búsqueda constante hacia Dios, Dios en los cielos está escuchando la oración y está preparando el plan para tu vida y para mi vida. Tú no lo ves, tú no lo sabes, tú no lo puedes observar, pero Dios está trabajando para ver de qué manera te va a bendecir. ¿Estás aquí? Y Él va a usar a otras personas para llevarte a aquellas cosas que tú necesitas. Miren, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros andábamos todos anillados. Ya me parecía yo a uno de aquellos, todo lleno de alhajas aquí, de cadenas por todos lados. Cuando llego a Cristo, todo eso se pierde. Llegamos a tocar fondo, a llegar a traer un peso en la bolsa. A llegar a traer un peso en la bolsa. Y cuando no teníamos nada, la vecina de allá arriba, lo he platicado mucho esta historia, nos llegó a tocar la puerta, nunca nos hablaba esa vecina. Y fue un mes de octubre, cuando llegaba la feria a Tlaxcala, y llega la vecina con un platón lleno de camarones. Ay, hasta se me hizo agua a la boca. Y dijo, yo quiero que todos los días, los 15 días que va a durar la feria, quiero que ustedes prueben de lo que yo voy a dar de comer ahí, a vender ahí. Quiero que ustedes le den el visto bueno. Le digo, no, ojalá y demore la feria un mes. Dios nos mandó a través de esa señora para comer 15 días en lo que me llegaba la quincena. Oh, gloria a Dios. Dios mandó a esa señora para alimentarnos en los tiempos de escasez, en los tiempos de necesidad. Amado hermano, amada hermana, prepárate. Porque si tú eres una mujer y un hombre de oración ferviente en espíritu, Dios está escuchando la oración que tú estás haciendo y Dios está preparando en los cielos lo que va a traer a tu casa como bendición. No los vi muy animados. Dios está preparando la bendición para tu vida. ¿Y sabes qué hizo Cornelio? Y con esto cierro la enseñanza. Cuando Cornelio manda a la gente a buscar a Pedro, Cornelio no se quedó esperando a ver que el ángel le viniera a decir algo. Di conmigo, Cornelio se fue a su casa, invitó a mucha familia, animó a su gente y se preparó para recibir la bendición de Dios. ¿Tú estás preparado este día para recibir lo que Dios te quiere dar? Cornelio se fue a su casa animado, fortalecido, a decirle a su casa, hey, anímense, prepárense, porque Dios nos va a enviar su bendición. Viene un hombre, un mensajero de Dios, a darnos buenas noticias. Y sus corazones, yo me imagino que estaban así, mire, pum, 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 pum. Y cuando llega Pedro, estaban sedientos de saber qué es lo que Pedro le iba a decir. Cornelio se fue a su casa a prepararse para recibir la bendición de Dios. Tú prepárate.
Prepárate, porque Dios seguramente tiene en los cielos preparado un plan para tu vida. Y es seguro que si tú has orado fervientemente a Dios y has pedido a Dios con todo tu corazón aquello que anhela tu alma, seguramente tu oración ha sido escuchada en los cielos. Y Dios en los cielos dijo: he escuchado tu oración, he escuchado tu corazón y estoy preparando para enviarte a tu casa la bendición que tú necesitas. Ay, gloria al Señor por eso. Yo le daría un aplauso fuerte al Señor por eso. Dios, Cornelio y Pedro. Dios hizo su parte, Cornelio hizo la suya y Pedro hizo lo que Dios le dijo que hiciera para llevarle a la casa de Cornelio la bendición que Dios había preparado para esta familia. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.